Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia del honorable magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia, juez de carrera, periodista, comunicador, escritor, poeta, artista. Magistrado, en nombre de la Fundación le agradezco el que haya comparecido a una invitación que se la reiteré muchas veces y finalmente usted aceptó a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Sepa que usted siempre será y es bienvenido a este conversatorio. Yo he hecho varios programas con usted y esos programas han servido y se convirtieron en herramientas de educación, porque aparte de comunicador, usted, entre otras cosas, es docente en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, es el director de la facultad, en fin. Gracias, magistrado. Para mí es un honor real venir a conversar con usted y me siento bastante cómodo. Uno por administración suele manejar un poquito el perfil, no cuidando la dignidad del cargo, que requiere cierta discreción. Así es. Pero en este espacio me siento cómodamente honrado. Bueno, en materia de discrecionalidad, yo creo que usted se ha convertido en un maestro. Yo sé que nosotros vamos a hablar de esta segunda conferencia sobre comunicación judicial que tendrá lugar en este mes, del cual yo quiero que usted me hable y me diga cuál es el programa, cuáles son los temas que se van a desarrollar, pero luego de que agotemos esa parte, yo quisiera hablar de esta joya que usted va a poner a circular, que lleva un título que provoca, Justicia versus Prensa. Pero vámonos a la conferencia primero. Bueno, tanto la conferencia como el libro Justicia versus Prensa se corresponden con la situación personal de haber ejercido durante una etapa importante de mi vida la comunicación y luego por casi 30 años la función judicial. Yo lo recuerdo a usted hace unos años en el periódico Hoy en la Esquina Joven. Hace unos años. Sí, hace unos años. Pero fue un momento muy importante. Todavía me relaciona mucha gente con ese espacio, que fue el primer espacio interactivo de esa naturaleza que se hizo en los periódicos. Sí, señor. Nosotros en el Poder Judicial, básicamente en la Escuela Nacional de la Judicatura, tenemos varias cátedras magistrales. Una honra, por ejemplo, la cátedra de jurisprudencia, dicho sea de paso decir, honra a don Almanzor González Canaguate, un ilustrísimo dominicano que pereció hace poco. Que fue profesor nuestro. Profesor y un símbolo de integridad. Un referente. Además de esta cátedra, tenemos la cátedra de Comunicación y Justicia, que lleva por nombre doctor Adriano Miguel Tejada, también un ilustre dominicano, fenecido hace un tiempo, que honró tanto la comunicación como el ejercicio de la abogacía. Que fue profesor nuestro de Derecho Constitucional también. Entonces, en el marco de esa cátedra, de la cual yo estoy a cargo por razones entendibles, hemos organizado cursos de comunicación judicial, concursos de periodismo y en la Conferencia Internacional de Comunicación Judicial, cuya primera versión se hizo en el 2023 y tuvo entre sus participantes personalidades de gran relevancia internacional, como por ejemplo don Santiago Muñoz Machado, que además de director de la RAE, de la Real Academia Española, es un publicista de altísimo calado. Además vinieron personalidades de la prensa y la justicia de Brasil, Estados Unidos, Argentina, Francia, España, entre otros. Este año coinciden el concurso anual, que se hace todos los años, de periodismo judicial,
donde participan periodistas adscritos a la fuente, al tema judicial, y la conferencia internacional que se hace cada 2 años. Entonces ahora coinciden en el 25. Esta vez vamos a otorgar el Premio Internacional Justicia y Prensa, que reconoce a una personalidad nacional o extranjera con un aporte importante a la libertad de prensa, a la democracia, a la justicia. Este año el jurado seleccionó al doctor José Roberto Dutrix, que es el pasado presidente recién pasado de la Sociedad Interamericana de Prensa y director de periódicos en El Salvador. Se le ha premiado a don Roberto en función de sus aportes a la buena prensa, a la libertad, al acceso a la información. Y al rol que ha jugado en los últimos años. Y a unanimidad el jurado que está integrado, presidido por don Juan Luis Cebrián, un intelectual de muchísimo reconocimiento, quien además es director internacional de la Cátedra Justicia y Comunicación de la Escuela de la Judicatura. Qué bien. Además el director de la Sociedad Dominicana de Prensa, el presidente don Percio Maldonado, el periodista Jorge Ramos, mexicano, el director del Colegio Dominicano de Periodistas y quien le habla. A unanimidad elegimos a don Roberto y vamos a tener, ya están en curso las postulaciones para el concurso anual de periodismo judicial, que también convoca a muchos periodistas y se entregará en un acto especial al final de la conferencia. ¿Y los temas, magistrado, que se van a tratar? El tema principal es justicia en línea e inteligencia artificial. Wow. Esto nos relacionará primero con expertos de primera línea del tema a nivel internacional. La conferencia inaugural estará a cargo del doctor Chen Weiwei, que es un jurista chino asentado en Oxford, con título de Harvard, otras credenciales, y una figura internacional del tema de la justicia en línea. Pero también tendremos una sesión experimental, donde técnicos e ingenieros del Tex-Mex de México, de España y de la región harán una muestra de la aplicación de la robótica y de la tecnología a los procesos judiciales. Tendremos un panel interesantísimo donde participarán los dueños de medios más importantes del país, el señor Manuel Corripio, Manuel Estrella. El mismo Percio Maldonado. Percio estará en otro panel, pero aquí estará don Juan Cebrián y estará don Trix también. Y es viendo la aplicación de la tecnología en la comunicación desde la óptica de la empresa. Tendremos otros paneles vistos desde el periodismo, el ejercicio del periodismo, desde la óptica judicial, etc. Tendremos jueces, comunicadores este año habrá de Estados Unidos, Argentina, Colombia. Es una actividad de alto calibre. La primera vez nos enfocamos mucho en Iberoamérica, por eso la personalidad central fue don Santiago Muñoz Machado. Wow. Ahora nos movemos un poco a Asia, invitamos a un experto chino, una figura de esta importancia, y la idea es relacionarnos con el tema de la justicia y la prensa, la simbiosis de ambos sectores en aras de la construcción democrática, del buen gobierno, de la justicia abierta y de la construcción de ciudadanía. Cuando usted habla de que, que se llevó a cabo un concurso, que se va a premiar al ganador, en fin, ¿de qué se trataba el concurso? ¿Cuáles fueron las bases? El concurso se hace todos los años, desde la Cátedra Adriano Miguel Tejada. Se premian 2 renglones, periodismo escrito y periodismo audiovisual. Cada categoría tiene una dotación económica y un trofeo, pero tiene una dotación económica respetable. El primer premio recibe 500,000 pesos, sí, el segundo 300,000 y el tercero 200,000. Se premian esas 3 categorías. Y el primer año participó lo más granado del periodismo dominicano con adscripción al tema judicial. Qué bien. Este año ya las postulaciones cierran el 7 de noviembre. A la fecha tenemos decenas de candidaturas propuestas a través de los trabajos que están relacionados con la justicia necesariamente, pero es una participación muy importante de los periodistas. Y es una forma del Poder Judicial reconocer la buena prensa. Y por ejemplo, cuando uno hace un concurso, y más en el caso de un renglón como
como el que se está desarrollando, realmente se establecen una serie de requisitos, número de palabras, ¿cuál es el formato, por ejemplo, de lo que se debiera de presentar a quienes quieran participar? Que los trabajos estén relacionados con la justicia, que los trabajos sean trabajos originales, trabajos que aporten, que impacten de algún modo el mejoramiento del sistema de justicia. Y sobre todo, por la selección del primer concurso, el marcado criticismo de los trabajos objetivos. O sea, no se está premiando, y basta ver la calidad del jurado que tenemos, presidido por don Juan Luis Cebrián, integrado por Jorge Ramos, de que son trabajos objetivos, que no necesariamente sean favorables. O sea, el Poder Judicial no está aupando un trabajo complaciente, sino un trabajo que de cara a la sociedad desvele puntos débiles y contribuya a mejorar. Que termina siendo un aporte. Que sea un aporte. Que sea un aporte. Magistrado, mire, yo soy testigo del impacto que tienen estas conferencias. Participé en la primera, y la verdad es que es una gran contribución, esa es la verdad. Sobre todo porque los temas que se dilucidan, los temas que se plantean, la calidad de los expositores, la verdad es que siempre queda algo positivo en todo lo que tiene que ver con no solamente el acervo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista periodístico. Y esta vez, este enfoque hacia la justicia en línea y la inteligencia artificial, porque es un tema de mucha es el tema. Amén de que hemos invitado, ya como la parte receptora de audiencia, a los líderes de opinión de más relieve que tenemos en el país, un poco balanceando las diferentes áreas, incluyendo la prensa tradicional, la prensa alternativa, actual, buscando perfiles de líderes, de personas que puedan interactuar. Luego se hará una relatoría de todo el contenido que se publicará, y la idea es actuar en beneficio de esta relación básica, porque los jueces somos comunicadores, pero los comunicadores son jueces. Claro. Entonces, esta responsabilidad no es una responsabilidad separada. Hay un punto de relación muy estrecho que debe dimensionarse, sobre todo para quienes tenemos interés de mover hacia adelante el proceso social y los avances. A mí me ha gustado mucho en esta ocasión que la conferencia tuviera como uno de los puntos centrales el tema de la inteligencia artificial, sobre todo porque yo soy testigo de que a lo interno del Poder Judicial se están diseñando una serie de políticas que van en esa dirección, siempre tomando en cuenta las garantías que hay que tener para no hacer de la inteligencia artificial, digamos, un atentado contra derechos fundamentales y ese tipo de cosas. Esa es la realidad. Y hemos visto inclusive hasta en la academia de la jurisprudencia, de la cual usted y yo somos parte, también la importancia que se le ha dado. Bueno, en estos días la Escuela Nacional de la Judicatura, que está tratando el tema con mucha profesionalidad y con mucho rigor científico, desarrolló una actividad con el Instituto Global que iba en la dirección también de seguir insistiendo de que esto llegó para quedarse. La justicia en línea y la aplicación de la tecnología a la justicia es algo viejo. Eso data del siglo pasado en otros países. Aquí ha habido siempre aprehensión porque la confortabilidad del ejercicio con los métodos tradicionales, la repetición de trámites, crea una comodidad. Y ha habido cierta aprehensión con algo que ya en México se hace, la justicia en línea en materia administrativa hace muchísimo, en Francia la herramienta en Madrid, en Estados Unidos. Bueno, en la mayoría de los estados. Pero aquí hubo algo que movió un parteaguas, que movió hacia adelante esta posibilidad, que lamentablemente fue la pandemia de la COVID. La pandemia. Que al margen de todo lo negativo que tuvo, como punto positivo, que nos lanzó ante una realidad insoslayable de que tuvimos que entrar con la tecnología. Luego, los resultados están ahí.
no como una panacea, porque no lo hay, eso no existe. Es un proceso en construcción. Y habrá que mejorar. Incluso al principio se dictó por la vía reglamentaria, el Consejo del Poder Judicial dictó varias resoluciones para organizar los procesos en el ámbito de la COVID. Luego el Tribunal Constitucional anuló esas resoluciones por un tema de forma. Y el Poder Judicial, haciendo uso de la iniciativa legislativa que le acuerda a la Constitución, aprobó la ley, reformuló y lo sometió a las cámaras y se aprobó la ley. Que es muy buena ley. Pero luego se hizo un reglamento, claro, y ahora, hace 2 días, que el Pleno de la Suprema sometió al Senado un proyecto de modificación de la ley, porque a medida que se van descubriendo puntos débiles, se va buscando. Las leyes son hipótesis de trabajo y en la medida en que tú lo vas implementando, tú te vas dando cuenta que funciona, que no, que hay que fortalecer, en fin. Ahora, yo agradezco que estemos tratando el tema de la conferencia porque a fin de cuentas yo creo que es importante promover una actividad sobre todo del calibre y de la dimensión de esa conferencia que usted coordina de manera brillante. Pero usted sabe que uno desde la fundación ha venido siguiendo su trayectoria como magistrado. Usted no fue el fruto de una improvisación, usted fue el resultado de un proceso de formación, de una carrera. Y usted ha tenido una función no solamente que ha dignificado al Poder Judicial, sino también que usted es un escritor, usted produce una de las grandes obras en materia del derecho procesal penal, usted es autor de varios libros. E inclusive en esta segunda conferencia sobre comunicación y justicia, usted va a poner a circular una obra que yo leí y que me impactó, en honor a la verdad, me impactó. Pero antes de hablar de la obra, yo quiero hacerle una pregunta. Yo diría que inclusive una pregunta de naturaleza personal. Y quiero que la respuesta, como ha sido todo lo que ha hecho en su vida, usted me la responda. Cuando uno lo lee, uno no sabe si usted es socrático, si usted es aristotélico, si usted es platónico, si usted es, a veces me da la impresión de que los sofistas lo influenciaron mucho, Séneca, en fin. ¿Qué corriente filosófica es la que real y efectivamente a usted lo define? Hay una corriente o una visión de la filosofía que se llama el eclecticismo. El eclecticismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay teorías puras. Nadie se sustrae a la elocuencia del mito de la caverna de Platón, que se refiere a Sócrates y a Glaucón, su hermano. Sí. ¿Y qué síntesis de la visión de la vida? El estado de las almas, ni nada de esas cosas. Menciono, para mí la peripatética es en la academia, es una herramienta diaria. Cuando yo explico cómo se enseñaba en movimiento, mostrando las cosas. Y yo no lo había visto así. La filosofía como búsqueda de las verdades primarias, de las últimas razones de las cosas. Tiene expresiones muy diversas. Yo decía hace poco, y parecía una irreverencia, de que la fuente de filosofía más grande que tenemos los dominicanos es nuestro entorno, nuestras calles. Y yo decía a alguien, cuando se hablaba del abandono del poder, y hablábamos de Spoda y de la costumbre del poder y el día después, y lo que pasa cuando tú sales del cargo, hacía una cita filosófica extraordinaria que decía que en las calles, en los cristales de los vehículos,
hay una cita que dice, todo es pasajero menos el chofer. Yo decía, pero eso es filosofía. Eso es filosofía. Si eso se aplica a lo que es ajeno, sobre todo los fastos y las herramientas del poder, eso es filosófico. Ahora, independientemente de que usted sea ecléptico, como dice usted, usted sí me recuerda a Juan 23, usted es un hombre de fe, pero de una fe que no le entra por las rodillas, le entra por el corazón. Usted me recuerda muchas veces a Juan 23, porque Juan 23, siendo nuncio en Francia, en plena Segunda Guerra Mundial, se le consideró como el nuncio más emblemático de la historia del Vaticano. Y cuando él se retira y deja la nunciatura en Francia, un periodista le preguntó que cuál había sido el arma que él había utilizado que contribuyó a que su nunciatura se haya convertido en lo que se convirtió. Y él dijo una palabra. Y yo creo que es lo que, o es la que lo define usted, la sinceridad. Sí, pero con el pontífice Juan XXIII, interesantísimo, porque fue un pontífice originalmente subestimado, porque era un alma se concreta. Él y la hermana, que su hermana era monja. Acuérdate que cuando él llega allá y se convierte en papa, fue un hombre que tuvo una visión tan grande que la sacó del Vaticano. Pero se concreta algo particular, doctor, que es la bondad, como valor superior. Hay un libro interesante que yo suelo citar y pensar, que se llama Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, porque es... Pero eso es lectura obligada. Pero eso viene desde la infancia. Sí, eso es lectura obligada. Entonces, hay una cita, yo suelo decir esto, porque digo que ni los liliputenses viven dentro de los libros, porque hay gente que enfoca la vida desde los libros y creen que todo está, y cuando esto no es más que referencia para... Pero hay algo de ese libro que llama la atención. En Lilliput, a las autoridades se les elegía con un solo parámetro, que era la virtud, porque entendían que cualquier cosa se puede aprender, cualquier técnica se aprende, pero no se aprende la esencia de la virtud en el ser humano. Es algo que, si no con natural, es algo de la cuna, del primer entorno. Juan 23, como su consigna de paz y bien, lo refiere. Sí. Fue un estadista de alto calado que pudo modelar y revolucionó procesos extraordinarios dentro de una monumentales mansedumbre Así es. Muy especial. Así es. Ahora, usted se ha pasado la vida dando de usted. A mí me consta. Eso lo estoy diciendo yo. Usted sabe que a la luz del Evangelio se dice que el que da recibe. Pero en su caso yo no lo veo así. ¿No será que usted cuando se da porque usted entiende que es lo que no se da se pierde? Yo le puedo asegurar que lo que yo puedo dar es una ínfima proporción con relación a lo que he recibido. Lo que ocurre es que hay los grandes valores humanos son imperceptibles, son de bajo perfil. Sí, claro. Y las personas que realmente contribuyen a la promoción de uno son los menos notables, los menos notorios, voy a decir. Pero mi vida es el resultado después de la providencia, que es algo que yo asumo usted y yo lo tenemos claro. De personas extraordinarias. Yo he tenido, si se puede hablar de ángeles terrenales, yo he sido favorecido de la protección de personas singulares. Claro. O sea, yo me he movido entre gigantes, que algunos no se muestran tanto, pero otros son más perceptibles. Pero yo le puedo asegurar que he vivido situaciones complejas, pero no la he vivido solo nunca. Siempre he tenido cerca a alguien, he tenido un ser humano, o sea, nunca me he movido solo. Y sería mezquino de mi parte
obviar que yo soy prácticamente el resultado, todo lo que he hecho tiene como explicación la égida, la protección, el mecenazgo de seres muy singulares. Y lo más importante de todo esto, hemos tocado el tema desde esta perspectiva, porque, y ahí no es que usted se parece a mí, es que yo me parezco a usted. Lo que veo siempre en las cosas que usted hace es que usted nunca piensa en cosas grandes, sino que usted le da importancia y pone los detalles en las cosas pequeñas. Magistrado, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Magistrado, cuando comenzábamos el programa, entre las cosas que yo decía que usted hace, es escribir. Cualquiera puede pensar que usted lo que redacta son sentencias nada más. Pero sucede que no, usted tiene obras importantes, obras que no solamente la comunidad jurídica, sino también personas que tienen otro acervo en otras ramas. Usted tiene una visión diversa de la escritura. A mí me gustaría que usted, por lo menos en 5 o 10 minutos como mucho, usted me pueda compartir alguna de las obras en el programa, un tanto como para que el televidente también conozca esa dimensión de usted. Pues la gente nada más usted lo ve como juez, el juez de la Suprema Corte de Justicia. Pero detrás de ese juez está el ser humano, en fin. Yo escribo desde la adolescencia, Sí. Incluso yo me entro en el periodismo, y debo decirlo con justicia, de la mano de un periodista que se llama Manuel Quirós. ¿En serio? Que Manolo a lo mejor ve el programa y es justo que él se entere. Él siempre lo ve. Manolo era un amigo de mi familia que me consiguió el primer trabajo. Oye, que ser humano más grandioso, Entonces, Manolo. ese trabajo, yo fui archivista y mensajero interno del Caribe, por la mano de Manolo, cuando yo era, antes de yo ser mayor de edad. Que él llegó a ser su director. Entonces Manolo, este hombre, fue el que me llevó al Caribe a mí. Oye, eso. Luego, yo tuve, por eso decía ahorita, y en abono a lo que dije, yo me relacioné casi espontáneamente con una de las damas más interesantes de este país, la primera periodista, que se llamaba Doña María Ugarte España, que fue como mi abuela adoptiva. Eso comparto con Ángel Ramos Brusilo y Alex. Sí, claro. Y Doña María, hasta el final de su vida, fue mi hada, mi tutora. Yo escribía literatura en el suplemento sabático dirigido por ella. Y por circunstancias posteriores, yo entré al periodismo, conociendo y recibiendo un trato exquisito de don Germán Ornes Coacú, que era una personalidad de mucha relevancia. Y una autoridad. Y luego salí del Caribe, donde me formé en muchos aspectos, donde tuve la opción de estudiar en la UNFU, con una beca que el Caribe me pagó en la UNFU. Luego entré al periódico Hoy, de la mano de otro periodista que para mí es una persona fundamental en mi vida personal, que fue Miguel Ángel Velázquez Mainardi, que fue que me llevó al periódico Hoy. Luego conocí a don Mario Álvarez Dugan y por esa vía me relacioné con el entorno incluso esencial de ese grupo empresarial, y bueno, es de su conocimiento el favor y el trato que recibo. Y el vínculo que también hay, claro, de afectos, en fin. Una bendición que tengo que tener hasta el fin de mis días. Nosotros como familia, mis hermanos y yo, también la tenemos con esa familia, nos referimos a la familia Corripio, que es un tema de que no hay razón para no tenerlo en primer lugar. No, y que hay que reconocer eso. Importante. O sea, y obviamente yo
agradezco a Dios que sea así y lo tengo como una estampa de vida Esos son, en el front. esos son de Los Ángeles que usted hablaba en el segmento anterior, Así mismo. para que estemos claros. Entonces, en el ámbito del periodismo, yo he sacado algunos trabajos. Por ejemplo, esta es una síntesis de periodismo, que son algunos reportajes que fueron premiados en su tiempo, pero esto está en Amazon. Miren las imágenes de mi tiempo de periodista, Sí, claro. que no se parecen en nada, no se parece esos son algunas muestras, ¿no?, de cómo va cambiando el tiempo. Qué bien. Y bueno, ahí está Doña María, está Don Manuel, Don Pedro Mir, y termina con una foto de mi madre y yo en la Universidad de Harvard, a una invitación que nos hicieron y yo fui con ella. Qué lujo. Tengo otro libro que es el de entrevistas, que tiene desde Vargas Llosa, Juan Bosch, son 20 entrevistas emblemáticas. Y ya en la literatura, que fue como yo empecé, esto es una compilación de trabajos narrativos. Se llama El olor de la tierra y tiene en portada la única foto de la casa donde nosotros nacimos, en Jamao, esa es la loma de Jamao. Esto en un trabajo literario que yo tengo se llama El Caserón. Miren, bueno, cómo tú le estás haciendo un tributo. Y ahí El olor de la tierra son historias en torno a esa comunidad. De segunda, oídas de los abuelos. Entonces aquí estos son libros que están en Amazon. Entonces ya en el derecho, que son más, esto es porque tenía que traerle algún regalo y yo pensé traerle los libros. Estos ya son el libro de procedimiento. No, eso es una joya. Y este de derecho administrativo, porque esta es mi especialidad. Otra joya. Y esta es la tesis doctoral de la Universidad de Salamanca. Esos son armas de reglamento. Entonces, para cualquier jurista. Esos libros son un regalo para que usted me vuelva a invitar al programa. Pero por supuesto que sí. Entonces, que es el más reciente, que es el que quiero hablar, este libro lo vamos a poner a circular en la Conferencia Internacional de Comunicación Judicial. Y lo hicimos para eso. Aquí, durante los 2 años, entre la conferencia pasada y esta, yo he estado trabajando este tema como un aporte a la temática de la justicia y la comunicación. Entonces, si se fijan en la portada, ahí están 2 efigies. Hay una que se parece muy bien pensada. Entonces ahí está el periodista de aquellos años y el juez. Sí, claro. Entonces hay el formato de preguntas-respuestas. Y es imaginando que el periodista entrevista al juez sobre los temas de comunicación judicial. Yo no soy periodista, pero si me hubiese tocado a mí haberle hecho la pregunta para que finalmente resultara esa publicación, yo leí la obra. Yo me hubiera quedado muy corto. Y mire que yo tengo muchos años haciendo este tipo de oficio. Pero a mí me llamó la atención el capítulo 2, que se refiere a jueces y comunicación. ¿De qué es de lo que se trata ese capítulo? Un tanto como para que el televidente entienda por dónde que anda la obra. Brevemente, yo empiezo con lo que los jueces no hablan el estatus del juez. Que los jueces no hablan del juez. Por el sentencia. Periodista. La necesidad del juez manejar las herramientas de la comunicación. Porque ya el juez que se quedó en la sentencia, que no está mal, la sentencia es la primera forma de comunicación. Claro, claro. Pero no una sentencia decimonónica, llena de latinazgos que nadie entiende. No. La sentencia clara, eficaz, con un sentido comunicacional importante. Pero además, ya nosotros estamos atrapados, no hay salida, dentro de la burbuja tecnológica. Ya la era de la información y la comunicación se ha movido a un estadio más avanzado, que es la inteligencia artificial. Cobra cuerpo esa idea de Alan Turing, de Harari, que se refiere hasta McLuhan, de la profecía de la autonomía de los robots. Ya se está pensando en eso. Ya se está pensando en la post-privacidad, en la inexistencia de la intimidad. Ya se está hablando que en cualquier lugar, por íntimo que sea, a poca distancia de un aparato tecnológico, usted está como en 1984, el libro de Orson.
de Orwell, con alguien que te vigila todo el tiempo. Entonces, esa necesidad de mantener el borde, el equilibrio, de un juez que comunique sin volverse un influencer común, ese juez que necesita hacerlo bien, como dice María de Fátima Forcade, una autora que me ha llegado con reciente, hacerlo bien, pero comunicarlo mejor. La comunicación no va a sustituir la sustancia, la credibilidad, la legitimidad de la sentencia. Eso no lo va a sustituir. Pero el juez necesita, además de hacerlo bien, transmitir a la comunidad esa legitimidad. Entonces ahí es donde se junta. ¿No tiene vigencia ese paradigma de que los jueces hablan por sentencia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y si un juez dijera, mira, a mí no me interesa salir de la periferia de la sentencia, y lo único que se le debería reclamar a ese juez es que esa sentencia se baste a sí misma, como el deber de motivación que tiene anclaje constitucional en el debido proceso, la tutela efectiva. La motivación es la herramienta por excelencia del control. Si no hubiera motivación, hubiera inmunidad, como dice don Eduardo García de Intería en la ley y las inmunidades del poder. Entonces, que esa motivación sea clara, precisa, eficaz. Y ahí viene otro detalle para cerrar. Nosotros estamos, usted y yo, nosotros, envueltos en un movimiento interesantísimo, que se remonta a Inglaterra en los años 60, en Suecia, que es el movimiento del lenguaje claro. Así es. Que está promovido por la RAE claro. y por diversas instituciones a nivel mundial. Aquí es que se siente menos, aunque ya la escuela de la judicatura está inscrita y está trabajando y mucho. hay herramientas. Sí, pero ese movimiento del lenguaje claro, que exige de que lo público se entienda, es una realidad. Entonces, ese juez que se ajusta a esto está correcto. Ahora, basta con que se haga la sentencia. Ese lenguaje técnico, que por lo menos, por más claro que sea, tendrá algo de especializado, se puede encapsular en los tribunales cuando hay una comunidad que es el juez superior. Hay un juez superior al juez. ¿Cuál es? La sociedad. El derecho es comunitario, la Constitución lo establece, porque ese es el destinatario, el control es ciudadano. La función pública es una delegación. Entonces ese dueño final de la potestad pública necesita comprender, y si no, tenemos que olvidarnos del valor de la legitimación. Claro. A mí me ha gustado mucho que en la medida en que se ha venido creando conciencia de que es la sentencia la mejor herramienta que tiene el juez para comunicar, me ha gustado mucho que desde la escuela se ha venido trabajando, como tú decías, eso, mucho, sobre todo porque décadas atrás, por el tema del latinismo, nosotros creíamos que haciendo uso del latinismo como que nos colocaba en unos niveles de superioridad, y al final las sentencias terminaban siendo una fuente de confusiones en honor a la verdad. No había que entendiera eso. En vías de interpretación, vías jurídicas para interpretar la sentencia, para decir lo que dice el juez. Una locura. Ahora, usted sabe que para ser juez, a mi juicio, no lo está diciendo usted, yo no pudiese ser juez. No. Para empezar, yo estoy convencido de que para uno ser juez tiene que tener vocación al martirio. No, y yo no aspiro a eso. Porque eso lo he visto a mis amigos que lo son. O sea, eso es una consagración. Ser juez es una consagración. Sin embargo, hay personas que les fascina ser jueces. Bueno, porque nacieron para eso y lo hacen muy bien. Eso es verdad. Por eso que digo que no todos podemos ser jueces. Yo de verdad, yo me por lo menos no estaría tan relajado como usted se ve. Sí, además no tengo por qué. Yo no tengo y alguien tiene que ser abogado. También. Ahora, la labor del juez
que muchas veces no es comprendida. Porque a fin de cuentas siempre hay dos partes en un proceso. Y los jueces tienen que, es una la que tiene la razón, o por lo menos ganancia de causa, digamos así. Pero hoy en día tenemos los juicios paralelos. Es decir, que además de las atribuciones naturales que debe de tener un juez, desde el punto de vista de su estabilidad emocional, sus niveles de formación, en fin, estar consciente, también están expuestos a una serie de críticas descomunales por el tema de las redes, que es otra de las herramientas de comunicación que hay hoy, producto de esa bendita inteligencia artificial, entre otras cosas. ¿Cómo usted maneja eso? ¿O cómo ustedes los jueces se preparan para crear conciencia de que eso es una cosa, pero que lo que ustedes hacen es una cosa en lo que ustedes se tienen que enfocar? Yo pienso que hay que examinar primero si la labor judicial es una función pública o es un sacerdocio. Yo pienso que es una función, que tiene sus beneficios. Claro. Hay un estatus, hay una condición interesante de ser juez, pero la pretensión de tenerlo todo es una probabilidad. Hay desventajas que van con el cargo. O sea, sería muy romántico pensar que usted tendrá la autoridad de ser juez y que eso no le va a reportar nada negativo. Entonces la crítica, que es control social en la democracia, va con el cargo. Ahora, si eso desbordara los límites de la racionalidad, de la legalidad, hay los delitos de prensa, el juez puede ser víctima de eso y pudiera optar si quisiera. Ahora, el juicio paralelo, que no es nuevo, no. ¿Qué significa? Que para el litigio, porque la lidia jurídica es una lidia de intereses. Claro. Y para muchos abogados, el juicio paralelo empieza en los medios de comunicación, porque le interesa más posicionar una narrativa en la opinión pública que debatirla en un estrado. ¿Qué es lo que se puede pretender al final de cuentas? Que aún en ese juicio paralelo se respeten algunas garantías fundamentales. Por ejemplo, la presunción de inocencia desde Estados Unidos versus Stewart, creo que del 78, la Corte Suprema dijo que aún en el juicio paralelo debe preservarse la presunción de inocencia. Pero eso lo dice la ley nuestra. La objetividad, la racionalidad debe ser común. Ahora, de que eso se pueda evitar, cuando a uno le preguntan cómo maneja un caso difícil, en principio se supone que tu trabajo es manejar casos y que los casos todos envuelven humanidad. Lo que hace más difícil es la preponderancia pública, la connotación, el peso de los imputados, de los temas. Pero bueno, ese es el trabajo de ser juez. Trabajo al que le digo que mucha gente se adhiere de manera muy arraigada, pero que lleva, además de la relevancia del caso, la autoridad, el estatus, lleva a esas partes que en la democracia son inevitables. Ahora, es evidente que hay casos que son emblemáticos que, como usted dice, o como digo yo, se manejan inclusive previamente desde los medios de comunicación y generan presión. O sea, hay una presión que se genera desde la propia prensa. ¿Cómo ustedes manejan eso? Hay un entrenamiento, depende también de tu base filosófica, espiritual. Si el juez se deja seducir por el estrellato y cae, va a transitar un camino tortuoso, porque se va a enredar en esto y va a salirse de su rol. El juez que, por ejemplo, dentro de los casos, hay aspectos que deben quedar en la conciencia del juez de por vida, porque tocan seres humanos, familias. Claro. Entonces, del caso, el juez debe hablar poco,
El caso es un trabajo como un piloto que tiene que pilotar un avión en un momento de tormentas. No creo que sea una función cómoda. Tiene que asumir riesgos, manejarse. Entonces, todas las funciones, un periodista en zona de guerra no está en una condición de confort. Definitivamente. Y cada rol tiene su... Claro. Entonces, el tema del juez es adherirse a su función, entender que las críticas van con el cargo. Hay gente que dice cualquier cosa del juez, porque el juicio paralelo, en el juicio paralelo el juez es el imputado, al que juzgan es al juez. Pero eso va con el cargo. Y cuando usted decide ser juez, tiene que saber que eso está incluido. Yo le hago la pregunta porque usted sabe que uno, desde la fundación, también es... a mí no me gusta utilizar la palabra víctima, porque yo nunca me he sentido víctima de nadie. Pero sí es objeto de críticas y de una serie de infundios que uno a veces dice, pero... Y uno llega a la conclusión que hay cosas, tú le coges miedo, no le hace caso. Son los dos caminos que hay. Se atribuye al Quijote la frase de que nos ladran, señal de que cabalgamos. No hay actividad humana que esté ajena a la crítica, porque hay tantos intereses, tantos elementos en la psiquis del hombre. Hay demonios, los demonios gigantes del alma, que se manifiestan. Claro. Hay quien critica por muchísimas razones, pero lo que yo quiero dejar sentado es que la función pública tiene una naturaleza muy seria. Y ahí es donde está el detalle de que si mucha gente, antes de optar por un cargo de esta naturaleza, supiera lo que conlleva, yo pienso que se desalentaría mucha... Definitivamente que sí, definitivamente. Porque uno se expone, en fin. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. Ahora, usted no lo va a creer. Nosotros estamos hablando del principio de la obra. Y nos quedan 4 minutos. Usted va a tener que volver a hablar de esto. Pero vamos a tratar de que el libro se lea. Sí. Porque ahí hay muchos detalles sobre la inteligencia artificial. No, pero yo quiero, hay una parte que usted la maneja muy bien y nos quedan 3 minutos. Que es la parte tercera, que a nosotros como fundación nos interesa muchísimo. El derecho a la información. Sí. Cuando usted trata ese capítulo del libro, ¿qué aspecto usted revela de ese derecho? La regla general del acceso a la información pública, las restricciones fundadas en ley de los intereses públicos preponderantes y privados preponderantes, la mancuerna entre el derecho, la libertad de prensa y el derecho a la intimidad y al honor, el tema de los bancos de datos, de las fichas, los burós de créditos, todo eso está reglamentado. El delito de negación de información pública, que es un delito penal que no se ha estudiado lo suficiente. El anclaje supranacional en el bloque constitucional de esta garantía como garantía primaria, porque abre la posibilidad de otras garantías. Como se dice de lenguaje claro, que es un derecho constitucional, y ahí le damos cuerpo a esa idea. Y un derecho también de primera categoría, porque si no se entiende la ley no hay forma de ampararse con nosotros. Claro. Entonces, el rol de los periodistas, el estatuto de los periodistas, los delitos de opinión pública, los aportes que hace el Código Penal en proceso, porque todavía tiene una vacatio ley y está sujeto a una acción constitucional, pero lo que aporta. El estatuto y el ejercicio del periodismo en la era digital, y el tema del manejo de las relaciones jurídicas en el mundo tecnológico, ante la amenaza que tenemos que ver nosotros de esa profecía de la autonomía robótica, en la cual nosotros estaremos como en la película esta de los 70, de la liberación de los robots, Odisea Espacial creo que se llamaba, y que nosotros no sabemos si estamos en el preámbulo de un cambio inimaginado de la humanidad, que al decir de Stephen Hawking sería lo más extraordinario de la imaginación, pero lo último que haría el ser humano. Así es. Yo sé que este es un libro que va a tener un impacto sobre todo, y me permito, ya para cerrar el programa,
que los demás capítulos, por ejemplo, aquí hay un capítulo que me llamó mucho la atención, los límites de la prensa. Hay otro capítulo que tiene que ver con la comunicación judicial, que usted lo trata de manera magistral. Era lógico, usted es periodista, es abogado y juez. La justicia y la tecnología actualizan mucho todo lo que tiene que ver con el periodista ya y la comunicación, todo lo que tiene que ver con el periodismo colegiado. En fin, yo creo que es una obra, es un excelente aporte, y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, honorable magistrado, le agradezco el que me haya permitido compartir este espacio con usted. Yo quiero dejar constancia para cuando estos videos sean vistos en el futuro y que ya uno no tenga una presencia ostensible así física, dejar constancia de que me he sentido sumamente honrado con la invitación que usted me hace y con la amistad real que he tenido durante mucho tiempo con usted, y que para mí es un valor inestimable dentro de mi patrimonio espiritual. Gracias, muchas gracias, honorable magistrado. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.